Historia 1. Cuando tenía 6 años, vivía con mi mamá en un pequeño departamento en el segundo piso de un edificio. Veníamos de salir de una situación de violencia doméstica, así que no teníamos mucho dinero y mi mamá trabajaba todo el día. Yo me aburría bastante, y a veces me entretenía escuchando lo que pasaba en el departamento de abajo, pegando la oreja al suelo. Un día escuché a un hombre y una mujer gritando. La mujer lloraba y gritaba como si estuviera en peligro. Fui corriendo con mi mamá y se lo conté. Ella me preguntó algunos detalles, se levantó y me dijo que me quedara donde estaba. Al rato volvió con la mujer, que seguía llorando. Llamó a la policía y después de un rato nos dijeron que gracias a eso, esa mujer tenía una segunda oportunidad. El hombre la había acorralado con un cuchillo. Años después entendí que, sin saberlo, había ayudado a salvar una vida. Historia 2. Cuando tenía 5 años, tenía una amiguita que siempre llevaba unas mangas coloridas en los brazos. Yo pensaba que eran como calcetas muy geniales y quería unas iguales. Me parecía curioso que llamara a sus padres por su nombre y no les dijera mamá o papá. Años después me enteré de que ella estaba en un hogar de acogida. Su verdadero padre la había sumergido en una tina con agua hirviendo, y esas mangas que usaba eran en realidad vendajes que sus padres adoptivos trataban de hacer ver divertidos para que no se sintiera mal. Espero que hoy en día ella esté bien. De niños, uno no entiende el trasfondo de ciertas cosas, y es duro darte cuenta años después de cuán traumática era en realidad esa situación. Historia 3. Recuerdo que cuando era pequeño, tal vez unos 6 o 7 años, vivía en una zona rural. Cerca de mi casa había una perra pastor alemán muy inteligente llamada Lady. Era enorme pero muy noble. Un día ella salió corriendo por el camino que llevaba a la carretera, y yo corrí tras ella. De repente se detuvo frente a una camioneta azul de la que se bajó una mujer. Ella comenzó a hablarme diciendo que había sido la dueña de Lady y que la había dado en adopción. Me ofreció llevarme de vuelta a casa en su camioneta. Pero Lady no se movía, se quedó frente a mí, mirándola fijamente. Cuando la mujer intentó dar un paso hacia mí, Lady comenzó a gruñir. Finalmente la mujer se fue. En ese momento, yo pensaba que simplemente había conocido a la antigua dueña de mi amiga perruna. Años después, me di cuenta que probablemente esa mujer intentaba secuestrarme, y Lady me salvó. Historia 4. En 4º grado, el esposo de mi maestra comenzó a venir a la escuela muy seguido. Al principio solo hablaba con ella, pero con el tiempo comenzó a enfocarse en mí. Se acercaba a mi pupitre, se inclinaba y me susurraba al oído cosas como si estaba haciendo bien mi tarea. A veces incluso llamaba a la escuela y pedía hablar conmigo para recordarme que hiciera un buen trabajo. Yo no era cercana a mi maestra, ni era una estudiante sobresaliente. Me pareció raro, pero no entendí del todo. Se lo conté a mis padres y ellos hablaron con el director. Nunca supe exactamente qué pasó, pero jamás volvió a aparecer por la escuela. Ya de adulta me queda claro lo inapropiado y perturbador que fue eso. Historia 5. Cuando tenía unos 8 años, una vez jugando en el jardín, se me acercó un hombre mayor, con dificultades para caminar, cargando una pecera con un pez dorado. Me dijo que si quería ver más peces, que tenía más en su auto. Me invitó a subir. Justo en ese momento mi mamá salió corriendo desde la casa y el hombre se alejó rápidamente. Yo no entendí nada en ese momento, pensaba que tal vez solo era alguien amable. Años después me di cuenta de que estuve a segundos de ser secuestrado. El pez fue solo una trampa. Mi mamá me salvó la vida esa tarde. Historia 6. Cuando tenía alrededor de 8 años, mi familia se mudó a una casa alquilada en una zona rural. Un día me encontraba jugando con Lady, nuestra pastor alemán, cuando salió corriendo por un camino de tierra. La seguí,
y fue entonces cuando apareció una mujer que afirmaba haber sido su antigua dueña. Me dijo que me llevaría de regreso a casa. Pero Lady no se movía de mi lado, y cuando la mujer intentó acercarse, Lady gruñó. Finalmente, la mujer se marchó. En ese momento pensé que era solo una extraña coincidencia. Pero muchos años después entendí lo que realmente ocurrió. Esa mujer quería secuestrarme, y Lady, fiel y protectora, me lo impidió. Historia 7. Un día estaba jugando con mi primo frente a su casa. Él era 3 años mayor que yo y yo apenas tenía 8. Estábamos lanzando un frisbee y yo tenía la espalda hacia la calle. De repente, él lanza el frisbee con mucha fuerza por encima de mi cabeza, directo al medio de la calle. Yo pensé que había sido un accidente, más porque vi que antes de lanzarlo, él había mirado a ambos lados como asegurándose de que no viniera ningún auto. Corrí tras el frisbee confiando completamente en él, hasta que un coche frenó bruscamente a escasos metros de mí. Me regañaron mucho, y mi primo solo se rió. Años después, entendí lo que en realidad pasó. Él había visto venir el coche. No fue un accidente. Y no era la primera vez que hacía cosas así. Hoy, me da escalofríos pensar que tal vez quiso hacerme daño de verdad. Historia 8. En una excursión con mi familia a un parque estatal, yo tenía unos 4 o 5 años. Me perdí por un momento y terminé en otro campamento. Había una camioneta con varios niños jugando dentro y un señor me invitó a entrar a jugar. Lo hice, y él cerró la puerta. En ese momento yo no entendía nada, pensaba que era normal. Pero mi familia me buscaba desesperadamente. Cuando me encontraron, intentaron abrir la puerta y el hombre no quería dejarme salir. Mi abuelo amenazó con hacerle daño si no la abría. Fue entonces que me dejaron salir. Yo me fui triste porque no entendía por qué no podía seguir jugando. Muchos años después, entendí lo peligroso que fue todo aquello. El hombre fue arrestado, y al parecer los otros niños eran sus hijos. Pero eso no le quita lo escalofriante al hecho de que estuvo decidido a llevarme con él. Historia 9. En la primaria, teníamos un maestro sustituto que era muy amable, especialmente conmigo. Siempre me decía lo bonita que era mi letra, lo bien que me portaba, incluso una vez me trajo un regalo pequeño. Al final del año, firmó mi anuario escribiendo algo como, me gusta lo calladita que eres. No le di mucha importancia. Pero años después, ya de adolescente, lo vi en las noticias. Había sido arrestado por posesión de pornografía infantil y por haber intentado contactar a una menor. Fue entonces que todas esas pequeñas atenciones que tuvo conmigo cobraron un nuevo y perturbador sentido. Nunca más ignoré mi intuición. Historia 10. Tenía alrededor de 7 años cuando encontré un revólver real tirado en la calle, justo detrás del edificio donde vivíamos. Era pesado y no lograba apretar el gatillo, así que simplemente lo guardé junto a mis pistolas de juguete. Jugaba con él como si fuera uno más. No fue hasta que mi mamá lo encontró que me di cuenta de que algo andaba mal. Ella no gritó, solo lo tomó y lo hizo desaparecer. Años después entendí lo grave que fue aquello. Había encontrado un arma real y la traté como si fuera un juguete. Me salvé de una tragedia por pura suerte.